On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer. Y ya existe la rueda, aprovéchala. Digamos que hoy en día tenemos muchas facilidades que nos pueden ayudar para hacer los juegos. Pero mira, son facilidades que hay que aprovecharlas. Es que si no estaríamos viviendo en cuevas todavía. Sí, okay. Al adquirir una membresía, por más que sea por $0.25 o $0.50 o $1, que no es lo mismo que Twitch, que son 5, ellos ya se sienten parte. Y con que ellos se sientan parte, a mí me hacen sentir como que la comunidad crece, y yo siento que genero mucho más por tener esas personas que quizás se suscribieron con $0.25, aunque no me hagan tantos ingresos, pero que están ahí. Es como que van sumando. ¡Ah, señor! ¡No es una broma, señora! ¡Samsung Galaxy, campeón del mundo! ¡Samsung Galaxy da la mayor sorpresa posiblemente de la historia de los mundiales! No por haber ganado el mundial, sino por haber ganado 3-0. ¡Campeones del mundo! Después de haberse quedado aún al año pasado esta prueba. Estamos viendo a Faker con la cabeza sobre el teclado. La primera serie que pierde el equipo de SK Telecom en un mundial, la primera serie que pierde Faker en un mundial es en la final del mismo, y por 3-0. Esto es bastante duro. Hablemos de cosas importantes. Arte, expresión, sentimientos y experiencias. Los videojuegos lo engloban todo. Pero aparte de ser lo que son en sí mismos, también es de lo que pueden llegar a representar y significar para cada persona. Ayudar en la ansiedad. Jugaba en consolas que eran mayores que yo, como el Super Nintendo y la Nintendo 64, pero a pesar de ser viejos, creo que me mantuvieron cuando estaba solo. Mira, cada vez que jugaba un videojuego siempre me imaginé siendo el personaje que estaba jugando. Podría haber dejado que los pensamientos negativos de ser solo y no ser querido por los demás tomaran el control y me golpearan mentalmente. Pero no lo hice, porque a Super Godzilla no le gustaría eso. No lo permitiría, él es fuerte. Los personajes que yo admiraba se mantendrían fuertes. Métodos terapéuticos, métodos para la depresión, deportes o incluso adicción. Pero un día mi computadora se rompió y no pude jugar Minecraft durante una semana. Parecía una adicta pensando frenéticamente. ¡Oh Dios! ¿Cómo voy a arreglar mi Minecraft? Una semana sin Minecraft. Prefiero morir ahora mismo. Pero antes de entrarnos en el tema, debemos entender de qué clase de dimensiones hablamos. ¿Cuántas personas juegan hoy en día? Es una pregunta difícil de responder inicialmente, pero según información de DFS Intelligence, hoy en día el 40% de la población global juega casualmente a los videojuegos, siendo en cifras más de cerca de 3,1 millones de jugadores. Comparándolo, Guatemala tiene aproximadamente 16,7 millones de habitantes. La escala es masiva a comparación de nuestra población, tomando también en cuenta que muchas personas se adentran en este campo de manera rápida, presentando un crecimiento masivo en este aspecto. A lo mejor con 7 años ya tenía esa idea, porque yo jugaba con mis Playmobiles o con mis Legos o lo que fuera, y me imaginaba historias de videojuegos. A lo mejor es raro, no sé si los niños normales hacen estas cosas también, no sé. ¿En qué edad iniciaste Gen Z? De decir, esta es mi primer pantalla, o decir, ya voy a empezar a estudiar de cómo puedo, no sé, tal vez desde ahí, desde programación que puedas arrastrar y pegar, o algo que ya puedas mover con un botón. A ver, a los 10 empecé un poco con JavaScript para hacer una cosa de una página web que había hecho. ¿A los 10 y años? a los sí, wow. Pero era muy sencillo. Tengo una larga historia con Minecraft. Cuando tenía 14 años y no pasaba nada interesante en mi vida, lo jugaba casi todos los días después de la escuela con mi hermano. Usábamos servidores como Hypixel y jugábamos juego de hambre, al escondite, Split, etcétera, etcétera. Pero entonces, volviendo al tema, ¿qué importan o qué papel toman estos en una sociedad como la del siglo XXI? Una fundamental, aunque no lo parezca. Todos sabemos qué es un videojuego. Es algo con lo que interactuamos a través de una pantalla, un mando o un teclado. Algo para divertirse y perder el tiempo. Pero ¿y si no fuera así? El desarrollo de software es un proceso que no será igual en dos proyectos.
y que puede presentar un equipo de desarrollo de varios cientos de personas trabajando para expresar y plasmar un trabajo, sentimientos o incluso emociones. Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie. Actualmente estoy desarrollando Purella, un juego de minijuegos que cambian cada 10 segundos. Como sabéis, voy escaso de tiempo, así que esta semana voy a explicaros un poco por encima cómo es el proceso de desarrollar un minijuego de Purella. Para ello, relleno esta pequeña ficha para cada uno de ellos en un documento de texto. Primero, una breve descripción de cómo funciona el juego y cuál es la temática y los elementos que lo componen. Izquierda y con el de la derecha giras hacia la derecha. El segundo paso es crear los sprites necesarios para el juego. Uso el programa Pixel Edit simplemente porque me lo dieron en un Humble Bundle y funciona suficientemente bien para lo poco que necesito. Tengo que hacer varias versiones hasta encontrar una que encaje bien. Una vez que los sprites están listos, toca empezar a programar el juego. Empiezo con una escena de plantilla que tengo ya preparada que incluye el sistema de cámaras, los botones y cosas así que deben ser iguales entre todos los minijuegos. Jugador para asegurarme de que se controla bien antes de seguir. Como los minijuegos funcionan de forma muy parecida, en la mayoría de casos puedo copiar los sprites de otro minijuego y hacer cambios por encima para evitarme tener que recrear la estructura entera. Una vez que tengo el personaje, añado los obstáculos con un script que los crea automáticamente y empiezo a regular la dificultad cambiando la frecuencia a la que salen y la velocidad del scroll. Después hago lo mismo con el fondo y el resto de elementos necesarios para que la escena quede bonita. Luego le añado efectos extra como las partículas que salen cuando te eliminan y un script que se encarga de reiniciar el minijuego. El último juego basado en la propiedad intelectual de Marvel, Marvel's Spider-Man, contó con un equipo de desarrollo de 2.252 personas, entre programadores, diseñadores, directores, guionistas, dibujantes, compositores y actores. Pero vayamos por puntos. El proceso de creación de un videojuego consta de varias capas, fases, entregas y correcciones. Los diseñadores son los encargados de plasmar una atmósfera convincente. Así es que el personaje de Peter Parker y el de Spider-Man colisionan. He intentado mantener las dos historias juntas para que no sea solo una historia de superhéroes, sino algo más humano. Este Spider-Man es un poco diferente. Es mayor, tiene 23 años. Ya ha sido Spider-Man durante 8 años y ya es una clase de atleta. Trata de mejorar en esto de ser Spider-Man. Lo bueno de jugar con un Spider-Man experimentado es que ya está familiarizado con sus poderes, no los está descubriendo. Siempre pensamos en Spider-Man como un improvisador acrobático, como le llamamos nosotros. No solo busca sacar provecho de la posición de sus adversarios, todo lo que le rodea. Puede coger un objeto con sus telarañas y lanzárselo a sus enemigos. No queremos que las personas vean solo a los enemigos, sino todo a su alrededor para sacar provecho de ambas cosas. También sabe que los delincuentes en la ciudad saben cómo trabaja, así que tiene que hacer combinaciones. A pesar de que tiene más experiencia, los desafíos serán mayores que en años anteriores. Spider-Man tiene grandes historias. El núcleo de la nuestra es esta dualidad entre ser Peter Parker y ser Spider-Man. Lo bueno de Mr. Negative es que también tiene una dualidad. Él tiene su lado positivo como Martin Lee, quien dirige el refugio de los sin techo, pero también tiene su lado negativo. Martin Lee. Cuando Peter entiende que el líder de los Inner Demons es el jefe de Tía May, tenemos la colisión perfecta de esos dos mundos. Emocional o realista. Por lo tanto, se necesitan diseños 2D de todos los personajes, animaciones, entornos y acciones antes de siquiera tocar una computadora. Gente tiene su propia visión de cómo debería ser Spider-Man, cómo debería sonar su voz. Tuvimos que darle una nueva vuelta a quién es. Para nosotros es realmente importante vivir para esos grandes momentos de espectáculo, esos escenarios casi imposibles en los que solo Spider-Man puede sobrevivir y que te sumergen en la acción. ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! Esta fase de concepción puede ser de las más complicadas y largas. Final Fantasy XV tuvo un desarrollo de más de 10 años entre su concepción y desarrollo técnico, creando entornos fantásticos que pueden ser fácilmente reconocidos como obras de arte. También se poseen directores durante la producción, los cuales, aquellos como los del cine, tienen la responsabilidad de llevar adelante el proyecto como se tenga en mente, y se trata de no alejar tanto desde el punto de inicio, encargados de trabajar con guionistas para que se tenga una experiencia inigualable tras cada mando. Porque claro, poseemos guionistas, encargados de escribir una historia compleja, algunos mejores que otros más apasionados y algunos casos donde no necesitamos un guionista. Ahora tomémonos un tiempo para hablar de la literatura, el arte que muchos consideran la cúspide en este campo, en donde cualquiera puede escribir una historia donde sus personajes estén vivos, tengan emociones y objetivos que cumplir dentro del universo que tú diriges. A diferencia de otros medios,
En este, cuando escribimos una historia, no solo buscamos que el espectador observe dicha historia, sino que interactúe con la misma, puesto que él es un elemento principal y fundamental de esta. El jugador interactúa directamente con los personajes que conforman nuestro relato, haciendo que este mismo tenga un impacto directo en la historia. De hecho, hay una rama de videojuegos que básicamente se basa en que el jugador toma decisiones y estas mismas decisiones cambian el curso del juego, cambiando inclusive el final del mismo. Básicamente, a diferencia de otros medios, en el campo de los videojuegos, el jugador interactúa directamente con la historia que nosotros vamos a contar. Ahora imagina un personaje el cual es descendiente directo de la línea de la sangre real, los cuales son los únicos con el poder de dominar un poderoso cristal que libra de oscuridad al mundo, pero el cual no ha sido capaz de encontrar un usuario que pueda utilizarlo correctamente, pues aquel que no sea de corazón puro y lo suficientemente noble, perecerá y perderá sus objetivos. En Insomnia, tu reino, es normal que el futuro heredero a la corona haga un viaje de autodescubrimiento para probar un poco de la vida antes de asumir la responsabilidad hasta la muerte de ese rey. Tu padre, el actual rey, lo hizo, por lo tanto tú, con tu grupo de amigos, compañeros y casi familia, emprenderás este viaje. Estas son épocas de paz, ya que gracias a que el Imperio Niflheim, un imperio basado en dictaduras que busca desesperadamente destruir Insomnia y consigue el poder del cristal, ha firmado un acuerdo de paz para mantener los límites, pues una vez se curtieron en una terrible batalla que acabó con la vida de muchas personas, soldados y personas inocentes. Por lo tanto, sales con tu grupo de amigos, pero el tercer día te enteras que la ciudad donde vienes ha sido destruida, y tu padre brutalmente asesinado por el Imperio, el cual no dudó ni un momento en destruirlo para obtener el poder del cristal. Siendo tú, por lo tanto, el actual heredero al trono, entonces tendrás que asumir tus responsabilidades para recuperar la corona caída, teniendo que reunir las suficientes armas de los anteriores reyes para poder tener una pequeña posibilidad contra el Imperio. Y esto es únicamente las primeras 2 horas del juego de fantasía Final Fantasy XV. ¿Alguna vez se han preguntado por qué la mayoría de protagonistas de videojuegos son mudos? Esto está hecho para que el jugador pueda identificarse con este personaje. No es simplemente un protagonista de una historia orientado a tomar sus elecciones y nada de eso. Los personajes mudos en los videojuegos están hechos para que el jugador los encarne, se identifique con ellos y los utilice como un medio para interactuar con este mundo. De hecho, por eso uno de los mayores exponentes de este tipo de protagonistas mudos es el conocido Link de la saga de Legend of Zelda. Su nombre Link viene de la palabra en inglés vínculo, la cual este nombre representa el vínculo que Link representa entre el jugador y el videojuego. Kazushige Nojima, guionista principal de la saga Final Fantasy, es uno de los más influyentes en la literatura fantástica y de ciencia ficción. Y sí, seguimos hablando de videojuegos. También se tienen obras actualmente reconocidas como las de Hideo Kojima, las cuales han trascendido a un punto tan alto que obtuvo su propio espacio especial para críticas especializadas en críticos del cine, por su argumento tan complejo e historia tan profunda que se llega a presentar. Pero a veces no es necesario ser un escritor profesional para poder crear algo mágico. Celeste es un juego independiente que a través de sus mecánicas ha sido capaz de tratar la ansiedad y pensamientos negativos, rompiendo el estereotipo de que los juegos de plataformas, los cuales consistían en saltar de un lugar a otro, no pueden presentar algo profundo, teniendo niveles de reflexión de alta calidad, tratando temas como la ansiedad, la depresión y la superación personal a través de un diseño de niveles. Todo esto plasmado a propósito por sus directores y creadores, los cuales no fueron un equipo masivo de desarrollo. No fueron un equipo con características como lo podrían ser a un nivel industrial, pero teniendo un reconocimiento merecido y ayudando a tratar a muchas personas con este tipo de condiciones. Nos gustó mucho el personaje, la montaña y las cosas, así que decidimos crear un juego más largo a lo largo de 3 meses, con el cual nos pudiéramos familiarizar. También se cuentan en los proyectos con actores de doblajes y actores de movimiento, los cuales realizan todas las acciones que hace el personaje dentro de un videojuego. Diste haber huido. Hay más de 300 puntos de presión en el cuerpo humano. Nadie puede protegerlos todos. Rápido mueres. Nadie me dice qué debo hacer. Ya no más. La voz, los gestos, expresiones, movimientos y coreografías son ejecutados por personas que tuvieron que seguir el guión, libreto y que tuvieron que tener una caracterización impecable para hacer del producto final una experiencia inolvidable. Because he is in my castle,
and has already proven too much for my daughters to handle. When I find him, I won't let you down. To hell with the ceremony! That man will pay for what he's done. My daughter's the finest cups of his slaughtered blood. You mean you'll screw around with it in private? Where's the fun in that? Give him to me. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Let's see what you're really made of. Ethan Winters. Get ready. No, wait! Así puede ser el caso de God of War 4, un videojuego que trata la historia de un personaje anteriormente brutal y su transición a un padre que tiene una responsabilidad, llevar a su hijo por un camino diferente al suyo, a la vez que pide escapar de su pasado y posteriormente intenta superarlo para poder tener enseñanzas correctas a su hijo y a las personas que intentan rodearlo. Hay algunas cosas que no sabes, niño. No. Pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que nací siendo un dios. Y tú también. Niño, ¿no dirás nada? Yo... ¿puedo... convertirme en animal? ¿Puedes convertirte en animal? No. No, yo no lo creo. Todo esto acompañado de voces como pueden serlo en producciones muy grandes del cine de Hollywood, teniendo doblajes en muchos idiomas no solo en este videojuego, sino en la mayoría de casos, ya que este se considera un estándar. Un buen doblaje en los videojuegos puede transmitir muchas cosas, como emoción y tristeza. En los videojuegos esto es normal, aunque no siempre se recurre a ello. Esto no es necesario y tampoco es tan exigido. Así que para este punto tenemos actuación, expresión e historias. Otro caso puede ser el de Hellblade. El título es un título insignia a la hora de hablar de videojuegos basados en problemas mentales, pues el personaje principal, en este caso Senua, padece de esquizofrenia y plasma realmente bien cómo lo deben tratar en silencio y con un dolor, muchas personas dándole énfasis a que se debe crear un tratamiento para que pueda llegar a una solución o a un tratamiento que haga que puedan mejorar en su condición. It's coming back for me. Si vamos a hablar de este caso, también podemos hablar de juegos que toman la depresión, como puede ser Heavy Rain, una historia que sigue un padre de familia el cual perdió a uno de sus hijos en un accidente hace varios años ya. Después de eso su familia se separa y se termina divorciando. Su segundo hijo es secuestrado por un asesino serial conocido como el asesino del origami, el cual obligará al protagonista a sacrificar todo lo que le interesa. Esto para poder salvar al único miembro de su familia que seguía con él. Este videojuego tiene diferentes finales dependiendo de las reacciones y acciones que tome el jugador, desarrollando entonces una atmósfera mucho más inmersiva. También debemos hablar de un punto muy importante en el desarrollo de videojuegos. Se tienen a los compositores musicales, los cuales pueden llegar a tener estudios de varios millones de dólares para componer sus obras más impactantes y sentimentales. Purella, para quien no lo sepa, es un juego al que yo le he puesto música que va de minijuegos de 10 segundos donde vas consiguiendo canicas que a su vez las usas en un pachinko y consigues pues otros minijuegos y skins para que el gameplay sea un poco más variado. Es un poco el estilo del WarioWare o de los Rhythm. Además tiene otros modos de juego para que no se hagan aburridos. Por ejemplo, puedes practicar un minijuego que te guste de modo infinito y vas consiguiendo también canicas que también te sirven para el pachinko. Al comienzo la premisa era muy sencilla, haz unos 30 temas de 10 segundos para 30 minijuegos.
¿Qué pasa? Que yo empecé a personalizar los temas en base a cada minijuego. Es decir, había un juego de naves, pues yo hacía musiquita de naves para ese juego. Y Alba no quería esto, Alba quería 30 temas independientes para 30 minijuegos independientes. Es decir, saltaba un minijuego y aleatoriamente saltaba una musiquilla de 10 segundos. Generando orquestas a un nivel profesional que no se le puede comparar ni envidiar con obras más antiguas o reconocidas, siendo una parte fundamental lo que escuchamos al jugar. Are you ready? Are you ready? Are you ready? This one goes out to all my friends here in Tokyo. Come on! Es muy difícil el no sentirse intrigado o sentir un tipo de emoción al escuchar tales obras. Los videojuegos forman parte del ámbito competitivo. Durante los últimos años se han popularizado los eventos y los esports. ¡Cuidado con la rata! ¡Ahí viene Malekith! ¡Sí, sí, sí! ¡Barbie! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo dije una vez! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Son robots! ¡Te lo dije una vez! ¡Te lo vuelvo a decir! ¡Son robots! ¡Te lo vuelvo a decir! ¡Que les hagan un análisis de sangre! ¡Que venga el Dr. Vilches! ¡Que les mire la sangre! ¡Pero no son de este planeta! Los cuales ya fueron reconocidos como un deporte oficial, los cuales consisten en torneos de varios equipos de jugadores con clasificación de puntos y un premio final. La World Cup, por ejemplo, es un torneo que se realiza anualmente para el videojuego League of Legends. El último premio consistió en $2,3 millones para los equipos, de 5 jugadores cada uno, teniendo millones de espectadores en la final y por lo tanto, todos están viendo su modo de juego y provocando tensión, siendo transmitida a nivel internacional, con picos de más de 395 millones de espectadores y más de 500 horas de transmisión por cada torneo. Así que sí, los videojuegos como industria y como deporte mueven bastante dinero.
siendo incluso una parte muy importante de la economía de algunos países, como podría serlo Japón, Estados Unidos, con compañías como Nintendo y Sega, las cuales antiguamente fueron rivales. Aunque no todo es color de rosa en este mundo, pues también se debe hablar de que los videojuegos pueden ser una escapatoria y pueden generar una adicción, como podría ser el alcohol y las drogas, a un punto bastante peligroso. Y aunque no es culpa de los videojuegos directamente, muchas personas tienden a tener una percepción equivocada de ellos, ya que se asocia el mal comportamiento o malas actitudes con los videojuegos, siendo esto totalmente falso, así que se debe tomar con un estricto cuidado. Los videojuegos nunca estarán exentos de polémica, como puede ser el caso de E.T. el extraterrestre, un juego de Atari, el cual surgió en una época muy oscura de los videojuegos, los cuales estaban a nada de desaparecer por muy malas inversiones y movimientos por parte de algunas distribuidoras y creadoras de software, provocando muy bajas ventas y haciendo que las acciones de Atari bajaran de una manera muy grande, llevando casi a la quiebra a la industria y colocando en una posición negativa a los videojuegos. Pero hace poco se descubrió que miles de cartuchos de este juego estaban enterrados en el desierto de Nuevo México, siendo una leyenda urbana que terminó siendo real. También tenemos casos más recientes como los de Cyberpunk 2077. El proyecto es un videojuego lanzado a inicios del año 2021, que no logró cumplir con expectativas de jugadores y provocó una revuelta y una decadencia para el estudio. ¿What? Generó un gran repudio, odio e insultos para los desarrolladores en redes sociales. También tenemos un aspecto político como lo puede ser Mortal Kombat. Hablamos de su primer juego, lanzado en 1992, el cual fue censurado en muchos países por su extrema violencia, llevando a la creación de moderación de edades, restringiendo a ciertos jugadores de ciertas personas con una minoría de edad que deben cumplir para poder jugarlos. Esto avalado por algunos gobiernos del mundo, repercutiendo directamente en la política, teniendo una conclusión política y social para los videojuegos. Mencionamos todo esto porque a día de hoy las personas siguen considerando que los videojuegos son un mal innecesario para el mundo, pero sirviendo de desahogo, expresión y medio de fantasía para muchas personas y desarrolladores. Específicamente sobre la forma de entrenamiento tan particular que se dice que tienen los yihadistas a través de un videojuego, el Minecraft. Contame lo del videojuego, Rolando, el Minecraft, que por lo que tengo entendido es un videojuego... Minecraft es un juego, yo me estuve... Lo estamos viendo en pantalla, te decía que para completar la idea, por lo que tengo entendido es un juego de creación de situaciones para defenderse frente a determinados ataques. Minecraft es un videojuego indie que fue vendido por cientos de millones de dólares a una empresa mucho más grande, siendo este el inicio de una sola persona, motivando a muchas más a seguir sus sueños y continuar con el desarrollo de software. A lo mejor es raro, no sé si los niños normales hacen estas cosas también, no sé, pero eso, y con Paint me dibujaba los mapas de los juegos que me gustaría hacer, pero como era pequeño no los podía programar. Es la parte más disfrutable. Por supuesto el lanzamiento también, ¿no? Cuando lo lanzas y al fin te quitas ese peso de encima, también está bastante bien. No, y además... No es del todo cierto. Sí que estoy usando Unity, pero no tengo nada en contra de ningún otro motor. De hecho, no me importaría, por ejemplo, hacer otros juegos con RPG Maker o hacer otros juegos con Game Maker, o si tuviese que hacer, por ejemplo, un juego en 3D con buenos gráficos, no dudaría ni un instante en ir a por el Unreal Engine, por ejemplo.